En un universo infinito, lleno de millones de mundos habitados y civilizaciones que apenas podemos imaginar, existe un libro que ha cambiado para siempre nuestra comprensión de la realidad. El libro de Urantia, con sus 196 documentos, representa la revelación más completa jamás entregada a nuestro planeta. Pero entre sus miles de páginas, hay 7 documentos en particular que destacan por su poder para transformar nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en él. Hoy nos sumergiremos en estos 7 documentos extraordinarios. No son solo textos, son ventanas a realidades que trascienden nuestra comprensión cotidiana, desde los secretos de la vida después de la muerte hasta la verdadera naturaleza de Dios, desde la anatomía del alma humana hasta el mecanismo mismo que vincula lo finito con lo infinito. Aquí no encontrarás metáforas, hallarás una cartografía existencial verificable a través de la experiencia. Este viaje intelectual no solo expandirá tu mente, reconfigurará tu brújula cósmica. Cada documento es un fractal de significado, donde lo microscópico de tu conciencia se refleja en lo macrocósmico de los superuniversos. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar fundamentalmente tu forma de ver el universo, tu vida y tu destino. Estos no son conceptos abstractos o teorías especulativas. Son revelaciones verificables que han sido cuidadosamente preservadas y transmitidas para nuestra iluminación. Prepárate para decodificar las claves que conectan tu respiración con el ritmo de las nebulosas y tus pensamientos más íntimos con la mente misma de la deidad. Estos 7 documentos no son filosofía, son tecnología espiritual para navegar realidades multidimensionales. Estos son los 7 documentos más impactantes del libro de Urantia. Número 7. La vida morontial. El documento 48, presentado por un arcángel de Nevadón, nos revela uno de los conceptos más fascinantes del libro de Urantia, la vida morontial. Este concepto revolucionario destruye la idea tradicional de una transformación instantánea de lo material a lo espiritual después de la muerte. Los dioses no pueden transformar una criatura de naturaleza animal grosera en un espíritu perfeccionado por un acto misterioso de magia creadora, o por lo menos no lo hacen. La vida morontial, tal como se extiende a través de varias etapas de la carrera en el universo local, es el único camino posible por el cual los mortales materiales pueden lograr el umbral del mundo de espíritu. En lugar de una transformación instantánea, experimentamos 570 cambios morontiales específicos. Cada cambio nos acerca más a la existencia espiritual, siendo un proceso meticulosamente diseñado para nuestro crecimiento. Estos mundos son esferas arquitectónicas especialmente diseñadas con el doble de elementos que los planetas evolutivos, 100 elementos físicos más 100 formas únicas de material morontial. Un elaborado sistema de seres nos ayuda en esta transición, desde los supervisores del poder morontial hasta los compañeros morontiales, cada uno con funciones específicas para nuestro desarrollo. Se nos introduce a una forma de sabiduría que trasciende la filosofía humana. Es descrita como una perspectiva estereoscópica de la realidad, permitiéndonos ver la verdad con mayor profundidad. Pero quizás lo más impactante es que esta vida morontial no comienza después de la muerte, sino que ya está en marcha. Como señala el documento, la vida morontial de un mortal ascendente se inicia en realidad en los mundos habitados en el momento en que se concibe el alma, cuando la mente de la criatura de estado moral es habitada por el ajustador espiritual. El documento 48 nos revela que la muerte no es un salto al vacío, sino un paso más en una progresión cuidadosamente diseñada. Es un puente entre nuestra existencia actual y nuestro destino espiritual, un puente que ya estamos comenzando a cruzar. Número 6. Los portadores de vida. El documento 36, redactado por un hijo Borondadek, asignado a Urantia, nos revela uno de los secretos más fascinantes del universo, el origen y la implantación de la vida. Este documento destruye el mito de la generación espontánea de la vida y nos presenta a sus verdaderos arquitectos,
La vida no se origina espontáneamente. La vida es construida según planes formulados por los no revelados, arquitectos del ser, y aparece en los planetas habitados por importación directa o como resultado de las operaciones de los portadores de vida de los universos locales. Es como si el universo tuviera sus propios jardineros cósmicos. ¿Te has preguntado alguna vez quién planta las semillas de la vida en los planetas? Bueno, resulta que hay unos seres increíbles llamados portadores de vida, y su historia es fascinante. Imagina que 3 grandes seres del universo se unen para crear a estos portadores de vida. Es como si el arquitecto más sabio, el hijo creador, la madre más amorosa, el espíritu materno, y el juez más justo, el anciano de los días, colaboraran para crear a estos expertos en vida. Es como tener los mejores genes de 3 padres extraordinarios, y estos portadores de vida tienen sus propias casas, 7 mundos especiales que son como una universidad gigante de la vida. En el primer mundo aprenden cómo diseñar la vida, en otro estudian cómo conservarla, en otro exploran cómo hacer que evolucione. Es como tener diferentes laboratorios, cada uno dedicado a un aspecto diferente de la creación de la vida. Pero aquí viene la parte más interesante. Cuando llegan a un planeta nuevo, no es que simplemente chasqueen los dedos y ¡puf!, aparezca la vida. No, es más como preparar una receta muy compleja. Primero preparan todos los ingredientes físicos y químicos, como quien prepara la tierra para sembrar, pero la chispa especial que hace que todo cobre vida viene del espíritu materno del universo. Es como si ellos construyeran una casa perfecta, pero necesitaran que alguien más encienda la luz. Y lo más asombroso es que algunos de estos portadores de vida están aquí mismo, en nuestro planeta, observando cómo se desarrolla su jardín. Es como tener jardineros celestiales cuidando silenciosamente de la vida en la Tierra. Pero quizás lo más asombroso es que en Urantia, nuestro planeta, hay actualmente 2 portadores de vida de mayor rango y 12 custodios que permanecen como asesores voluntarios, observando y guiando el desarrollo continuo de la vida en nuestro mundo. El documento 36 nos muestra que la vida no es un accidente cósmico, sino una creación cuidadosamente planeada y ejecutada por seres especializados que siguen trabajando en nuestro mundo hasta hoy. Número 5. El Jardín del Edén. Documento 73. Imagina que pudieras viajar en el tiempo, hace más de 40.000 años. El mundo era muy diferente entonces, y estaba a punto de recibir uno de los proyectos más extraordinarios jamás creados, el verdadero Jardín del Edén. La historia es mucho más fascinante que la que nos han contado. Todo comenzó cuando los portadores de vida, esos jardineros cósmicos de los que hablamos antes, notaron que la evolución biológica en nuestro planeta había alcanzado su punto máximo. Era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Permíteme compartirte una cita que revela la verdadera naturaleza de este jardín legendario. En el centro de la península de Edén estaba el exquisito templo de piedra del Padre Universal, la capilla sagrada del jardín. Al norte se estableció la sede administrativa. Al sur se construyeron las casas para los obreros y sus familias. Al oeste se asignó una porción de terreno para las escuelas, mientras que en el este de Edén se construyeron los domicilios destinados al Hijo prometido y a su progenie inmediata. Pero aquí viene lo más interesante. El jardín no era un simple huerto, era una península entera en el Mediterráneo, diseñada como una ciudad-jardín con tecnología muy avanzada para su época. ¿Te imaginas? Tenía casi 20.000 kilómetros de caminos pavimentados, sistemas de riego automático y, lo más sorprendente, un sistema de alcantarillado cuando el resto del mundo ni siquiera había inventado la rueda. El clima era perfecto gracias a las montañas que lo rodeaban. Aunque raramente llovía en el jardín mismo, cada noche un sistema de riego creaba una especie de vapor que refrescaba todas las plantas. Era como tener el primer sistema de riego por aspersión de la historia. Y aquí viene algo que te va a sorprender. En el centro del jardín había un árbol muy especial, el árbol de la vida. No era un símbolo ni una metáfora, era real. Este árbol contenía energías especiales que podían prolongar la vida indefinidamente.
era como una batería biológica supernatural. Todo esto fue construido por voluntarios, miles de personas que trabajaron durante años sin recibir pago, solo por la emoción de preparar el hogar para Adán y Eva. Construyeron más de 5.000 edificios, plantaron incontables jardines y crearon el primer zoológico organizado de la historia. Pero la historia tiene un final agridulce. Después de varios acontecimientos dramáticos, el jardín entero se hundió en el Mediterráneo. No fue un castigo divino como muchos podrían pensar, fue un evento geológico natural que coincidió con la actividad volcánica en la región. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Los científicos modernos han encontrado evidencias de una antigua masa de tierra sumergida en el Mediterráneo oriental. ¿Podría ser este el lugar donde una vez estuvo el legendario jardín? La verdad siempre es más asombrosa que la ficción. El Jardín del Edén no fue solo un mito. Fue un proyecto real de ingeniería y botánica avanzada, diseñado para elevar a toda la humanidad. Número 4. La rebelión de Lucifer. Documento 53. Imagina la historia más sorprendente jamás contada sobre una rebelión cósmica. No estamos hablando de una simple revuelta planetaria, sino de un evento que sacudió a todo un universo local. Esta es la verdadera historia de Lucifer, y es mucho más profunda de lo que jamás nos han contado. Todo comenzó con uno de los seres más brillantes del universo local de Nevadón. Permíteme compartirte esta impactante descripción. Lucifer era un brillante hijo Lanonandek primario de Nevadón. Había servido en muchos sistemas, había sido un consejero elevado de su grupo, y se distinguía por su sabiduría, sagacidad y eficiencia. Era el número 37 de su orden, y cuando fue comisionado por los Melquisedec, se le distinguió como una de las 100 personalidades más hábiles y brillantes entre más de 700.000 de su tipo. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de un ser malvado por naturaleza. Era un administrador brillante, respetado por todos, pero algo cambió en su mente. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente? Todo comenzó con una idea, la idea de la libertad sin responsabilidad. Lucifer creó lo que llamó la Declaración de Libertad, que básicamente proponía 3 cosas revolucionarias. Primero, que el Padre Universal no existía realmente. Segundo, que cada sistema local debería gobernarse a sí mismo sin interferencia de autoridades superiores. Y tercero, que todo el plan de ascensión de los mortales era innecesario. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Esta rebelión afectó a 37 mundos habitados, incluyendo nuestro planeta Urantia. Pero aquí viene algo asombroso. De todos los mortales ascendentes que estaban en Jerusalén, la capital del sistema, ni uno solo se unió a la rebelión. Ni uno. De hecho, había exactamente 187.432.811 mortales ascendentes, y todos permanecieron leales. No fue una guerra como las que conocemos. No hubo batallas físicas. Fue una batalla de ideas y lealtades. Gabriel, el líder de las fuerzas leales, estableció su cuartel general cerca del templo del Padre Universal, mientras Lucifer operaba desde su propio anfiteatro planetario. Las personalidades iban de un lado a otro, escuchando ambos argumentos hasta tomar su decisión final. Lo más fascinante es que esta rebelión no ha terminado técnicamente. Aunque Lucifer y sus seguidores fueron finalmente detenidos, especialmente después de la visita de Jesús a nuestro mundo, el juicio final aún está pendiente. Es como si el universo entero estuviera esperando la sentencia final de los tribunales de Ubersa. Durante muchas edades, los 7 mundos de prisión de la oscuridad espiritual en Satania han constituido una advertencia solemne para todo Nevadón, proclamando elocuentemente la gran verdad de que el camino del transgresor es duro. Número 3. Los ajustadores del pensamiento. Documento 107. Imagina por un momento que dentro de ti vive una chispa del mismo Dios universal. No como una metáfora o un símbolo, sino literalmente. Esto es lo que el documento 107 nos revela,
y es quizás la verdad más asombrosa de todas. Permíteme compartirte esta descripción extraordinaria. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre, aprisionada dentro de la mente mortal. Son la esencia de la personalidad perfeccionada de finalista del hombre. Piénsalo así. Es como si cada uno de nosotros tuviera un GPS espiritual incorporado, pero uno que no solo nos muestra el camino, sino que también nos ayuda a crecer y evolucionar. Los ajustadores del pensamiento son fragmentos reales de Dios que viven dentro de nuestra mente, trabajando pacientemente para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial más elevado. Lo fascinante es que estos ajustadores evolucionan con nosotros. El documento nos cuenta que pasan por 3 etapas en nuestra vida. Primero son cambiadores de pensamiento hasta los 20 años. Luego se convierten en ajustadores del pensamiento hasta los 40. Finalmente, se transforman en controladores del pensamiento. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? A diferencia de cualquier otro ser en el universo, nunca han sido desleales. Ni uno solo. Son perfectamente puros y fieles a su propósito. Es como tener un amigo perfecto que nunca te traicionará y siempre buscará lo mejor para ti. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Estos ajustadores son tan especiales que tienen su propio mundo sagrado llamado Divinington, al que nadie más puede ir. Imagina un lugar tan sagrado que incluso a los seres más elevados del universo se les dice: no intenten jamás aterrizar en Divinington. Es el único lugar completamente reservado para estos fragmentos divinos. Como nos pregunta el documento, ¿puedes realmente comprender el verdadero significado de que un ajustador reside en ti? Es como tener una biblioteca infinita de sabiduría divina dentro de ti, esperando pacientemente a que aprendas a escuchar y a conectar. Los ajustadores están saturados de amor bello y autodonante del Padre. Os aman divina y verdaderamente. Son los prisioneros de la esperanza espiritual confinados en la mente del hombre. Número 2. Los auto-otorgamientos de Cristo Micael. Documento 119. Imagina que eres el creador de un vasto universo con millones de mundos habitados. Ahora imagina que decides experimentar la vida desde la perspectiva de tus propias criaturas, no una, sino 7 veces diferentes. Esta es la extraordinaria historia de Cristo Miguel, y es una de las más asombrosas revelaciones del libro de Urantia. Como nos dice Gavalia en una cita reveladora, el propósito de estos auto-otorgamientos en forma de las criaturas consiste en permitir que dichos creadores se tornen soberanos sabios, compasivos, justos y comprensivos. Estos hijos divinos son innatamente justos, pero se vuelven comprensivamente misericordiosos como resultado de estas experiencias. Piénsalo así. Es como si el director de una gran compañía decidiera trabajar en cada departamento, desde el más humilde hasta el más alto, para realmente entender a todos sus empleados. Pero esto fue mucho más profundo. Miguel literalmente se convirtió en cada tipo de ser. Primero se volvió un Melquisedec, enseñando durante 100 años sin que nadie supiera quién era realmente. Luego se convirtió en un Lanonandec, gobernando un sistema en crisis. Después fue un Adán, ayudando a un planeta en rebelión. Más tarde se transformó en un serafín, un ángel sirviendo a otros durante 40 años. También experimentó la vida como un ascendente espiritual y como un ser morontial. Pero el séptimo y último auto-otorgamiento fue el más extraordinario de todos. Decidió nacer como un bebé en Urantia, completamente indefenso, creciendo como Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? El creador de todo un universo eligió experimentar la vida humana desde el principio, sin ventajas especiales. Lo más asombroso es que cada vez que Miguel se auto-otorgaba, nadie sabía quién era realmente. Imagina trabajar junto a alguien durante años sin saber que es literalmente el creador de todo tu universo. Y en cada papel que desempeñó, lo hizo tan perfectamente que se ganó el respeto y el amor de todos por sus propios méritos,
no por su autoridad. Por esto Urantia tiene un lugar tan especial en todo Nevadón. Como dice el documento, Urantia es el templo sentimental de todo Nevadón, el principal de 10 millones de mundos habitados, el hogar mortal de Cristo Miguel. No solo fue el lugar de su último autootorgamiento, sino donde finalmente alcanzó su plena soberanía. Cada autootorgamiento no solo fue una lección de humildad y comprensión, sino un acto de amor hacia todas sus criaturas. Miguel no solo quería gobernar su universo, quería entenderlo y amarlo desde cada perspectiva posible. Número 1. La fe de Jesús. Documento 196. Imagina por un momento que pudieras entender no solo lo que Jesús enseñó, sino cómo él mismo creía y sentía. Este último documento del libro de Urantia nos revela algo extraordinario: la diferencia entre la religión sobre Jesús y la religión de Jesús. Permíteme compartirte una de las citas más reveladoras del documento. Jesús experimentó la tranquilidad de la confianza suprema e indiscutida en Dios, y sintió la tremenda emoción de vivir, por la fe, en la presencia misma del Padre Celestial. Su fe no era ni tradicional, ni meramente intelectual, era totalmente personal y puramente espiritual. Piénsalo así, es como la diferencia entre estudiar un mapa y realmente hacer el viaje. Muchos han estudiado a Jesús, pero él realmente vivió esa conexión con Dios. No era algo que aprendió en libros o que alguien le enseñó, era una experiencia directa y personal. Lo sorprendente es que el documento nos revela que se ha producido un error histórico. Hemos construido una religión sobre Jesús cuando deberíamos estar viviendo la religión de Jesús. Es como si hubiéramos pasado siglos admirando el retrato de alguien en vez de seguir sus pasos. El documento nos revela algo asombroso. Jesús no usaba la fe como un escape o consuelo cuando las cosas iban mal. Su fe era una experiencia viva, una forma de existir. Como dice el texto, su fe fue tan real y tan completa que eliminó en forma absoluta toda duda espiritual y destruyó en forma efectiva todo deseo contradictorio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El documento nos dice que esta experiencia está disponible para todos nosotros. No se trata de adorar a Jesús desde lejos, sino de creer como Él creía, de experimentar esa misma confianza y conexión con el Padre Universal. Este documento final nos deja con una invitación transformadora, no solo a admirar la fe de Jesús, sino a vivirla. Como dice el texto, Jesús no requiere que sus discípulos crean en Él, sino más bien que crean con Él.